titular de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Mi querido doctor, gracias por acompañarnos. Siempre bienvenido a esta su casa. Muchas gracias por su invitación. Mi querido doctor, el tema que ha hecho noticia en el país desde ayer, el presidente de la República, a través de sus redes sociales, hizo pública su decisión de proponer o de plantear entre las preguntas que deberá enviar a la Corte Constitucional de cara a una consulta popular o referendo, la posibilidad de ir hacia una constituyente. Le pregunto al experto, al jurista, a quien fue parte de una institución, estructura del Estado, de las más importantes del país, como es el Poder Judicial. ¿Es pertinente o no en estos momentos ir hacia una constituyente? Sí, no solamente que es pertinente, sino que es trascendental y necesaria. ¿Por qué? Porque la Constitución actual ha desinstitucionalizado al Estado ecuatoriano. Por eso tenemos una serie de problemas que se trata de resolver, pero se resuelve uno y surgen otros, ¿no? Con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación, la muerte cruzada, los consejos de igualdad, ¿no? Muchas cosas que no se implementaron oportunamente por el correísmo, pero que están en la Constitución para desarrollarlas en el futuro. Por ejemplo, la organización barrial, que es una situación que se da en Cuba y Nicaragua para que los vecinos entre sí se delaten, ¿verdad? Eso está en la Constitución actual. No la pudieron desarrollar por falta de tiempo. Entonces hay como esa, y sobre todo que el poder político ha sido subdividido en 5 y para mí 6 instancias, incluyendo la Corte Constitucional como unos poderes extraordinarios. Entonces es necesarísimo el cambio de constitución. Ahora bien, para esto el artículo 444 de la Constitución actual hace mención solamente a la convocatoria de una asamblea constituyente, pero no dice nada sobre el contenido de esta asamblea constituyente, el objetivo, la forma de integrar los participantes, el sitio, la sede, el tiempo, no dice nada más que eso. ¿Esto podría ser un impedimento al momento de pretender ir hacia esa asamblea constituyente para poder modificar esta constitución de Montecristi o no? Puede causar problemas. ¿Por qué? Porque en estos momentos el presidente dice, solicito a la Corte Constitucional que convoque, pero la Corte Constitucional le va a decir cómo se va a integrar los constituyentes, cómo se van a integrar y además cuál va a ser el procedimiento electoral. ¿De qué manera? O sea, hay ese vacío en la propia Constitución de Montecristi. No, sí está. Pero no habla de esos pormenores de cómo se va a integrar, etcétera. Y por una razón elemental, la Constitución actual no lo puede decir. No hay normas que diga quiénes van a integrar la constituyente de edad, preparación, profesiones, sectores, negros, blancos, ¿Con protestantes. qué intención fue hecha de esa manera? Fue hecha de esa manera simplemente porque ellos pretendieron que la Corte Constitucional dé su dictamen favorable. Entonces sabemos de antemano que la Corte Constitucional no va a dar un dictamen favorable o va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Entonces le va a decir eso. El presidente va a presentar alguna sugerencia en cuanto a la manera de integrar, ¿no? Y al procedimiento electoral, pero la Corte tiene una amplísima visión para decirle no por esto, no por lo demás allá, basado en su propio criterio, porque la Constitución actual no dice nada respecto del cómo. Entonces, ellos se van a valer de eso para ponerle trabas al presidente. Entonces, a mi juicio... ¿Qué salida tiene el presidente para poder llevar avante y adelante la constituyente? En realidad hay dos salidas, ¿no? La una es la constituyente
ambas son de corte político, más que de corte constitucional o legal, son de corte político, ¿no? Entonces, la primera es la constituyente, que tiene que ver primero cómo la integran, cuál es el procedimiento, y después que se dicta la constitución tiene que sometérsela nuevamente a un referéndum para ver si el pueblo la aprueba o no la aprueba. Ok, ¿no? pero primero tendrá que tener luz verde de la Corte Constitucional, o se la puede saltar si la Corte Constitucional le niega al presidente la posibilidad de ir hacia esa constituyente. Así como están ocurriendo las cosas y como está actuando la Corte Constitucional, ella va a decir no por tal cosa, o puede también decir sí, ¿no? Pero lo más probable es que diga no porque falta esto, falta lo demás allá, falta y en lo demás ese escenario, acá. ¿qué deberá hacer el Ejecutivo? Entonces le toca al Ejecutivo irse por la otra forma política de cambiar la Constitución, que tiene en nuestro país ya antecedentes históricos y en Latinoamérica también, en Chile. ¿Por qué digo en nuestro país? Porque la Constitución de 1967, me parece, fue aprobada en un referéndum. La dictadura de ese tiempo puso a conocimiento y decisión de la ciudadanía 2 proyectos de constitución. La una de 1945 reformada y la otra una nueva constitución. El pueblo escogió la nueva constitución y esa fue la constitución del 67. Que de acuerdo Referéndum. a los expertos era bastante buena. Sí, era bastante buena. Entonces, eso en el Ecuador. O sea, hay una referencia, un antecedente histórico constitucional con esa constitución aprobada en referéndum, no en asamblea constituyente, sino en referéndum. Ok, siendo así, ¿podría ser esa válida? Puede ser. Sin necesidad de tener que ir a una elección para ir a la El año pasado lo hizo Chile. Chile también hizo lo mismo en referéndum. La diferencia es que en Chile la gente le dijo no al gobierno. Entonces, el referéndum conlleva preguntarle al pueblo si está de acuerdo con el texto de esta nueva constitución que tendría que proponerla el gobierno, ¿no? Con algunas sugerencias de sectores, pero un documento de trabajo, actualizarla. Sí, preguntarle al pueblo, ¿está de acuerdo con esta nueva constitución o se ratifica en que siga la misma actual? ¿Sí o no? Ese es el referéndum, ¿no? Entonces, el pueblo tendrá que pronunciarse. ¿Y qué es lo que le conviene al Ecuador? A mi juicio, lo más rápido, lo más barato también, porque se elimina la Asamblea Constituyente y 70, 80, 90 constituyentes con un presupuesto y el tiempo y el plazo y todo lo demás, es esta forma de preguntarle al pueblo en referéndum, si quiere cambiar la Constitución o mantener la misma. Alguien va a decir, pero eso no está en la Constitución. Efectivamente no está en la Constitución porque la constituyente o el cambio de Constitución no está en la Constitución. No es que se trata de cambiar otra Constitución, y no nunca va a estar. Y no era lo que buscaban porque pensaban estar 300 o 500 años en el poder. Exactamente, nunca van a estar de acuerdo en eso. Ahora, entonces, esa es la forma más rápida, más sencilla y más barata y menos problemática. Ahora, a ver, para ver si lo voy entendiendo bien. La idea sería que frente a un eventual escenario de que no apoyase la Corte Constitucional la propuesta del Ejecutivo de ir hacia una constituyente, deberíamos desempolvar la que estuvo antes de esta del 2008 y poner a consideración del pueblo esa que ya fue ratificada en su momento por el mismo soberano y decirles, ¿quieren esta o quieren esta actual? ¿Quieren la anterior que fue aprobada en referéndum o quieren mantenerse con la Constitución de Montecristi? Ese es el referéndum. Sí. ¿Cuál es para a breves rasgos poder entender la diferencia entre la que tuvimos antes de la Constitución de Montecristi y esta camisa de fuerza que le impide al actual gobernante y a los que le han antecedido poder ir adelante con los cambios que el país requiere en materia de inversión extranjera, de entregarle los sectores estratégicos bajo la supervisión y regulación del Estado a empresas que sí estén en capacidad de poderlas hacer productivas y demás?
Básicamente, como ya lo dijimos en una entrevista anterior, se debe a la división de poderes, ¿no? A la división de poderes y a la condición socializante de la actual constitución. No debemos olvidar que esta constitución actual tiene algunas normas que pretenden llevar al Ecuador después de 10, 20, 50 años a un Estado socialista. No se olvide que esto fue patrocinado por el chavismo, por el castrismo. Entonces ellos tienen una mentalidad socializante. Eso está en el espíritu de la Constitución actual. Esa es la gran diferencia, porque en las 20 constituciones que ha tenido el Estado, todas han sido de corte liberal, de corte liberal. La única de corte socializante es esta. Entonces, eso significa que tendremos que volver a la división de los tres poderes tradicionales. Esto es ejecutivo, legislativo y poder judicial. Mire usted, el poder judicial está en soletas, no hay poder judicial, no hay ni siquiera el Consejo de la Judicatura porque no hay el número necesario para que funcione. Entonces, eso primordialmente. Y luego las entidades que tienen que designar a las principales figuras del Estado, como el Contralor, como el Fiscal General, que tiene que volver al Congreso Nacional como era antes. Y también tiene que desaparecer todo aquello que impida el desarrollo de la inversión privada, porque hoy por hoy en esta Constitución está patrocinado es la estatización de todos los recursos energéticos, electricidad, telefonía, petróleo, explotación, todo eso está en manos del Estado. ¿Y cuáles han sido las consecuencias, doctor? Todos sabemos que han fracasado, no hay mayor fracaso que CEPE anteriormente o Petroecuador. Ahora el recurso más grandioso del Ecuador monetariamente no funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de estas actividades estratégicas. Entonces, habría que modificar eso para que la empresa privada participe también en eso y realmente tenga un beneficio el pueblo ecuatoriano. Entonces, cosas como esas hay que desarrollar, hay que quitarlas. Otra cosa fundamental que hay que poner en la nueva Constitución, que los diputados deben tener como una obligación desde el primer día ayudar a que se cumpla con el plan de gobierno del presidente que ganó las elecciones, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Se posesiona el presidente y al siguiente día ya está la oposición, que lo quieren tumbar, ¿no? Y entonces le hace una guerra continua. Entonces, pero ¿y el contrapeso de poderes, mi querido doctor? Claro, pero de manera sensata. Okay. De manera sensata, de manera... Porque tampoco se puede dar luz verde y mañana resulta que cualquiera sea el gobernante de turno, cambia de parecer y resulta que ya no quiere cumplir con lo que prometió y va cambiando de ideas en el camino y entonces... Claro, no, eso hay que morigerarlo naturalmente, okay, ¿no? Ya. Pero se debe eliminar esto de que se posesiona al siguiente día, se arma las mayorías y el pobre gobierno tiene que comenzar a negociar, entregar los hospitales, entregar las cárceles. Lo que da lugar, obviamente, a la corrupción. A la corrupción, pues entonces eso se debe eliminar, eso es fundamental. Y otra cosa, que los diputados deben respetar los 4 años del mandato presidencial, naturalmente con las salvedades de cosas ya evidentes, por ejemplo, un presidente que fue defenestrado, tenía los billetes en el aljibe de su casa sacados del Banco Central, por ejemplo. Lo recuerdo. Lo recuerda, ¿verdad? U otro, en fin, cosas así tremendas ya totalmente evidentes. Eso sí, enjuiciamiento penal y lo pueden destituir. Pero no que porque tal cual no hace esto, lo demás allá enseguida juicio de político para destituir. Y entonces el presidente tiene que estar en esa lucha constante. Volviendo entonces a los poderes que debería contemplar esa nueva constitución, esa constitución que termine de sepultar a esta constitución de Montecristi, que tiene este corte socialista que fue auspiciado por el chavismo de acuerdo a sus intereses. Volviendo a esa nueva constitución, debería entonces tener los 3 poderes que tenía otrora, en el pasado.
¿Qué pasaría con la Corte Constitucional? ¿Qué pasaría con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La Corte Constitucional debe existir, pero circunscrita, remitida únicamente a proteger los derechos fundamentales establecidos en la Esto Constitución. es, Nada más, la vida, la propiedad, la seguridad, ¿no? No como ahora, que ahora técnicamente se puede proponer cualquier acción de protección por quítame esta paz, ¿no? Lo que antes se resolvía a través del Código Civil, Código Mercantil, Código Penal, ahora se puede resolver mediante esas acciones. Entonces se da un amplísimo margen para la negociación con la corrupción que hay en los jueces. Por eso muchos juicios grandes terminan en la Corte Constitucional, porque hay un magistrado que se encarga de mirar si procede o no procede esa acción. Si ese magistrado dice no procede, ahí termina todo. Ni siquiera va al conocimiento de los otros, de los otros magistrados. Entonces hay un abuso, una exacerbación de estas facultades. Debe existir la Corte Constitucional porque es necesario que haya un ente que controle la aplicación y la vigencia de la Constitución, pero en términos racionales y en términos constitucionales. En ninguna constitución en el mundo la Corte Constitucional puede defenestrar al presidente de la República como puede ocurrir en nuestro sistema, ¿no? Porque no cumple tal o cual cosa, le da 30 días y ya afuera. Eso no hay en ninguna parte del mundo, salvo pues naturalmente en los regímenes dictatoriales como Venezuela, porque es copia de Venezuela, no de Nicaragua, de Cuba, pero eso ya está completamente obsoleto. ahora, ¿No? el presidente dentro de las preguntas también estaba proponiendo y planteando la reducción del número de legisladores o asambleístas o parlamentarios. La Corte ha hecho observaciones, Mire el usted presidente que insiste. Si usted me pregunta a mí como ciudadana, yo creería que es saludable y válido disminuir la presencia de legisladores, como por lo está proponiendo supuesto, el Ejecutivo. Porque si estamos hablando de la importancia de racionalizar los recursos que tiene el Estado, creo que podría haber un ahorro sustancial para poder atender el pago de la deuda social, que es tan por importante, y supuesto que que sí. vayan los mejores a la Asamblea. Y además tiene que estar eso en relación armónica con la población, con los 18 millones de ecuatorianos que somos ahora. Y esto no No, querría decir o implicar también que dependiendo de las regiones donde hay un mayor número de población, debiera existir también una mayor representación en la Asamblea. puede ser, claro, Es que parecería válido. todo eso se puede morigerar, ¿no? Lo que no cabe es que de 137 que son ahora, hasta ahora, en el próximo periodo ya van a ser 157 y en el siguiente seguramente llegamos a 200 diputados y cada diputado tiene pues un equipo de 5 por lo menos, que son entre asesores, secretarios y todos pues participan del presupuesto nacional y ahí se han dado muchos casos de Es lo corrupción, mismo ¿no? cantidad que calidad, estimado doctor. De ninguna manera. Yo participo de que el diputado debe tener un solo asesor y el resto que sean escogidos de un pool de asesores para todos los legisladores. No puede tener cada uno 4 o 5 asesores, porque en la práctica no son tales, sino familiares, Es que yo ¿no? me refería también no solamente al tema de los asesores, sino a la calidad del asambleísta, a Y, su y capacidad, a su profesionalismo, a si está o no apto para un desempeño de esa naturaleza. todo eso se puede arreglar porque ya pasó el tiempo de que la democracia absoluta, porque la democracia absoluta también tiene sus bemoles. El gran escritor Borges, argentino, una vez le preguntaron, ¿qué le parece a usted la democracia? Y dijo, la democracia es un abuso de las estadísticas, es un abuso del número. Entonces ahí hemos tenido nosotros gente que va 20, 30 que no saben nada, no saben ni leer, ni leer. Entonces, puesto por a dedo, eso se debe corregir. Ahora, mi querido doctor, le hago otra pregunta y aquí me quiero poner como abogada del diablo, porque mis verdaderos afectos o simpatías, esas me las guardo para mí. Eh, Vamos a ponernos como abogado del diablo. Quienes se oponen
a ir hacia una nueva constituyente, temen que el remedio resulte peor que la enfermedad o ya no puede haber nada peor como lo que hemos vivido. Y esto es, indistintamente de quién es en estos momentos la persona que nos gobierna, cualquiera que hubiere sido amarillo, verde, azul, rojo, morado o el color que sea, o de la ideología partidista que sea, no existe tal vez el riesgo de que al convocar una constituyente para hacer una nueva constitución, esta termine siendo acorde, medida y confección del gobernante de turno. Y así vamos a ir de tumbo en tumbo, cambiando de constitución en constitución. Es que ahora, en este proceso, debemos participar todos, todo el pueblo ecuatoriano, las cámaras, los partidos La políticos, academia. las universidades, los colegios de abogados, de ingenieros, de economistas. Debemos involucrarnos. Todos debemos involucrar. Está en juego nuestro futuro inmediato, ¿no? Porque ahora estamos con el actual presidente que, a mi juicio, está haciendo bien las cosas. ¿Cómo no? Pero no sabemos quién va a venir después de 4 o 5 años. A lo mejor viene alguien que deshace todo lo que se ha hecho y volvemos a lo mismo. Entonces, está claro que con la constitución actual el Ecuador no tiene futuro de desarrollo social, económico en los próximos años. Se va a agravar porque puede ocurrir, como ha ocurrido, que las mafias y las organizaciones criminales se apoderen de las estructuras del Estado con el dinero extraordinario que tienen y entonces todo aquí sálvese quien pueda. Ay, mi querido doctor, no lo podía haber usted escrito mejor. En resumen, doctor, en resumen entonces, podemos colegir luego de conocer y escuchar esta propuesta que hace el presidente de la República al país, a sus conciudadanos, la necesidad de ir a una constituyente para cambiar esta constitución de Montecristi que, de acuerdo a la lectura del presidente y de muchos que la cuestionan, únicamente ha traído pobreza y destrucción al país. En resumen, podríamos decir que la Corte Constitucional está facultada para atender el pedido de convocatoria de Asamblea Constituyente, pero ahí no más, porque no tiene normas para aplicarlas. Quedaríamos sujetos al criterio de ellos, quiénes van, quiénes no van, qué se pretende, qué no se pretende, y eso está fuera del ámbito natural, histórico de la Asamblea Constituyente. Y a mi juicio, lo más práctico y barato y efectivo es que el presidente presente un proyecto de nueva constitución y le pregunte al pueblo, ustedes quieren esta nueva constitución o que siga la misma actual del 2008, referéndum, sí o no. Entonces, ahí se resuelve el problema. Si es que la Corte dice que bueno, y admite la pregunta. Ahí al margen de la Corte, ya no tiene nada que ver la Corte, porque la Corte Constitucional, a mi juicio, puede decir, señor presidente, convocamos, usted puede convocar, pero no me puedo pronunciar en cuanto a la integración de los constituyentes ni en cuanto al proceso electoral. Ahora, porque no hay norma en la Constitución, no hay norma que así lo regule. Fue hecha con trampa esa Constitución, para que simplemente no pueda cambiársela nunca. No se pueda cambiar, claro. Fue hecho por gente que sabe. Vinieron unos españoles aquí, gente muy sabionda, pero con una ideología y un propósito político. Esta nueva constitución que presentare, de acuerdo a la propuesta que usted está realizando, estimado doctor, estaría en la facultad plena del Ejecutivo, con su equipo de asesores y equipo jurídico, de realizar y presentarla con el concurso ciudadano o con los cambios que considera, porque tampoco tenemos mucho tiempo de poderla presentar y decir, esto es lo que adolece esta constitución y lo vamos a cambiar acá. Y ahí sí, ponerlo a consideración de la gente. A mi juicio tendría legitimidad, porque el artículo 1 de la Constitución actual dice que el poder lo tiene el poder soberano lo tiene el pueblo, ¿no? Y la decisión, la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad, Entonces el presidente le consulta al pueblo si quiere esta o la otra constitución
Si el pueblo dice que sí, entonces entra la nueva constitución. Si dice que no, pues no ha pasado nada. Seguimos con lo mismo, ¿no? Que sería terrible, mi querido sería doctor. terrible, por eso, pero es necesario que todos participemos. Y esa es Porque, la forma directa de participar. Pero lógico es sin perder tiempo, como usted bien lo ha dicho. Explicando en qué consiste, para qué es la constituyente, qué significa esto, qué significa lo demás allá, etcétera. No lo pudo haber resumido de la mejor manera. Coincido con usted. Brillante. Definitivamente su experiencia, sus conocimientos, sus años conociendo de estos temas, pues le dan esa facultad de poder resumir de la mejor manera esta idea que me parece brillante, el poder lograr que el presidente de la República, elaborando una nueva propuesta de constitución, la ponga a consideración del soberano para que decida si quiere la nueva, con los cambios que seguramente se podrían añadir, ya lo podrá ver de mejor manera el Ejecutivo, versus la actual, la camisa de fuerza actual que le da todos los super y megapoderes a la Corte Constitucional. Gracias, mi querido doctor, por su presencia aquí esta mañana. Gracias a usted. Ha sido la intervención del doctor Roberto Gómez Mera, ex titular de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, hablando de una salida para poder cambiar la actual Constitución de Montecristi, que es el impedimento que señala el gobierno tiene para poder avanzar en la transformación que requiere el país. Momento de una breve pausa, son las 9:03 a.m. Enseguida volvemos con más en el Noticiero Nacional de WQ Radio. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.